aquellos integrantes y dueños de la riqueza del país, nos hemos concentrado nuevamente en el país, en la capital del país, para decirle a este maldito gobierno que no vamos a permitir que nos despoje de los derechos que nos ganaron muchos compañeros antes de nosotros. Que hay que desechar la reforma que presenta Calderón, porque además es inconstitucional el procedimiento de iniciativa preferente, e iniciar desde abajo la construcción de otra alternativa laboral. Ha pasado por alto la más mínima normatividad y ha sido presentada aprovechando un esquema jurídico en la Cámara de Diputados que todavía no está terminado. No se hizo ningún consenso para presentar esta iniciativa. Todavía la iniciativa preferente no tiene establecido un reglamento para su operación. Han tenido el descaro de decirnos que es la única que se puede discutir. Se comenta en San Lázaro por los diputados de la CTM del PRI que solo se dictaminará la reforma laboral de Felipe Calderón. Ninguna más. Todas las demás propuestas quedarán para un mejor día del resto de los 3 años de la legislatura. El problema es que las bancadas como la del PRI, la del PAN, están avalando graves retrocesos para los trabajadores. Comenzaban actividades en la nueva legislatura, la número 62, cuando llegaron 2 iniciativas preferentes por parte del gobierno federal. Una de ellas es la reforma laboral que pretende ser impuesta a los trabajadores. Cabe señalar que esta reforma tiene un plazo de 30 días, el cual está por llegar a su término. Se dice que este lapso de tiempo se pone para que la reforma no sea discutida públicamente. En un principio los legisladores del PRI declararon que el hecho de que esta sea una reforma preferente no quiere decir que sea aprobada, aunque ya por llegar el plazo establecido para un dictamen parece todo lo contrario. Los panistas de cajón tienen la orden o el mero gusto de apoyar la reforma de Calderón sin ninguna modificación. La gente del PRI, inclusive aunque dentro de sus partidos se encuentran líderes sindicales, no muestra una señal rotunda de no querer aprobar la ley. Y si este fuera el caso, la única señal yo creo iría inclinada a los puntos que hablen sobre la transparencia sindical. El presidente del empleo nos explica que con dicha reforma se pretende incluir nuevas modalidades de contratación, los periodos de prueba, los contratos de capacitación social inicial y para el trabajo temporal. De igual forma encontrar mecanismos para que los patrones favorezcan la competitividad, aunque no sé si hablando de competitividad se refiere a ver quién explota más a sus trabajadores o quién los despide más rápido. Dentro de otros puntos también se pretende obligar a los sindicatos a votaciones libres, secretas y directas, obligar a que los líderes sindicales presenten un resumen de las administraciones de todos los recursos que han manejado. De igual forma los obliga a rendir cuentas a los trabajadores del dinero que se está aportando al sindicato. Serían en estos 3 últimos puntos donde estaría de acuerdo sin duda alguna, pero considero que es necesario hacer una observación a estos 3 últimos puntos sobre la transparencia sindical. Me parece que el querer mezclar en una reforma laboral la transparencia sindical con el atropello a los derechos de los trabajadores es absurdo, sería como mezclar agua con aceite. Para empezar, la transparencia sindical debería ser una ley aprobada desde hace muchísimo tiempo. Y entre la rendición de cuentas de los sindicatos y su autonomía y el atropello a los derechos de los trabajadores, se podría especular que es una ley planeada para negociar con los sindicatos charros y con los que se dejen para no hacer escándalos sobre los puntos que afecten a los trabajadores.
De hecho, algunos sindicatos señalan que la reforma laboral podría pasar si se modifica lo referente a la autonomía sindical, los pagos por hora y el outsourcing. Ahí está el dato. Esta reforma laboral pretende modificar 243 artículos, agregar 135 y derogar 41. Quitándole la máscara a todas las lindezas que solo el presidente del empleo observa en su reforma laboral, la realidad es que esta pretende abrir la puerta a la subcontratación, eliminando responsabilidades de los patrones, con esto el contrato de trabajo colectivo, que es muy importante. Se impulsa el contrato por horas de 7 a 8 pesos la hora, eliminando las prestaciones, poniendo límites en el derecho de huelga. Se propone convertir el trabajo en una mercancía y acabar con los principios de las relaciones entre obrero y patrón. Actualmente la ley vigente no permite los pagos por horas y tampoco se permite la contratación sujeta a procesos temporales, en algunos casos para eludir el pago de prestaciones o seguro social, por ejemplo. Por eso el afán de revertir esta ley para favorecer a los patrones y a las empresas. Se dice que esta reforma laboral está impulsada por el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex, los mismos que apoyaron en su respectivo momento a Calderón y a Peña Nieto. Buscando la raíz de las reformas laborales, encontramos que el principal impulsor es Washington, y más concretamente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con la condición a los gobiernos de obtener facilidades en los préstamos. Tenemos el caso de la reforma laboral en España, por ejemplo. Sabemos bien que al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional se les da eso de las reformas laborales y los recortes al presupuesto público. ¿Quién sabe por qué, verdad? Por otro lado, el PRD en la Cámara de Diputados entregó su propuesta alterna de redacción en lo referente a la reforma laboral. Algunos puntos son el seguro de desempleo, la semana de trabajo de 40 horas, el acceso a condiciones de trabajo iguales y dignas sin distinción de género. También este domingo 23 de septiembre el PRI en la Cámara de Diputados confirmó que se aprobará la reforma laboral y que no se afectará el derecho de huelga y la autonomía sindical. Ya se espera que en el transcurso de esta semana el proyecto de dictamen sea concluido y circulando entre los diputados para que inicie su revisión. Según el calendario aprobado por la Junta de Coordinación Política, la comisión tiene hasta el martes para aprobar el dictamen respectivo. Y para que este a su vez se vaya al pleno y se pueda conocer en la sesión del jueves 27 y votarlo ese mismo día. Esta semana es importante porque es cuando se termina el plazo establecido para aprobar dicha ley. Por lo pronto, en la marcha del viernes 21 se acordó que se iba a hacer un plantón en la Cámara de Diputados, entre otras acciones, como manera de resistencia ante dicha ley. Es importante en estos momentos la unión de los trabajadores y que no se deje aprobar una iniciativa preferente que beneficia a los mismos de siempre y pone en una situación muy delicada a la mayoría de los trabajadores. Bueno, pues esto es todo por el videoblog de esta semana. Espero les haya gustado estos puntos de vista que uno trata de manejar. Si les gusta, recomiéndenlo, pásenlo. Si no, pues comenten y ya no lo sigan viendo. Obviamente, pues no les va a gustar. Nos vemos en el siguiente video y estamos al pendiente de esta reforma y este atropello.